Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en la mitad del mes de mayo. Alguno de ustedes me contaba que en el mundo deportivo, en las carreras atléticas, ya está establecido, se conoce un fenómeno que es no voy a decir el nombre que dice el original, pero que a mitad de la carrera uno siente un cansancio tremendo, dan ganas de bajarse del plan. Pues si es 10 kilómetros, pues entonces todavía queda mucho, llevo 5 kilómetros, ya uno está cansado y todavía falta bastante para llegar a la meta. En maratón hay algo parecido, casi que se quiere uno morir, pero uno supera eso y avanza. Bueno, pues estamos en esa carrera del mes de mayo y estamos en la mitad. Entonces quizás es un momento para hacer balance y mirar cómo estamos, cómo hemos vivido este mes de mayo como el mes de la Virgen. El cosito está ahí. No sé si. Y entonces comienza la segunda quincena de este mes. Quizá ha habido algo de rutina, algo de cansancio, algo de incertidumbre. Quizá un poco se nos presenta la tentación de la desesperanza, de ver pues que somos muy poca cosa, que es un tiempo tan especial y que no lo hemos terminado de aprovechar lo suficiente para estar a la altura, para ser buen hijo de Dios. Y precisamente es un buen momento para acudir a Jesús, para pedirle su ayuda. Él es quien nos sostiene. Nos lo decía el Papa en ese mensaje que tuvo en San Pedro cuando hizo esa oración especial por la pandemia. Nos recordaba en la barca de Pedro cuando el Señor está dormido y ellos le dicen que si es que no se preocupa, que si no se preocupa por ellos, pues nos hacía ver cómo la fe en ese capitán de la barca es la que nos saca adelante. Y un poco, pues acaba de salir un libro en el que se exponen algunos mensajes que ha lanzado el Papa Francisco para después de la pandemia. Y el cardenal que hace la introducción dice cómo sostiene el mundo el Papa. Y entonces lo resume en unos verbos que es visión, coraje y acción. Acción fundada en la oración. Una visión sobrenatural que es salir de la mirada corta, egoísta, encerrada en los propios problemas personales y pensar en grande, en la humanidad entera. Visión, coraje, que es ese empeño para transformar el mundo desde ahora, lo decíamos, no es pues en junio, cuando volvamos a la supuesta normalidad, entonces vamos a construir una nueva Colombia o un nuevo mundo. No, ese se construye desde ahora, el futuro es ya, con ese coraje, con ese empeño del que habla el Papa. Empeño, visión, y el tercer punto es la acción en lo cotidiano. Un poco decíamos, ese empezar desde ya a transformar el mundo cambiando nosotros, en lo cotidiano, en lo que tenemos entre manos, en la vida ordinaria, viviendo un punto que decimos todos los domingos en la misa, que forma parte del dogma de la Iglesia, la comunión de los santos. Creo en la Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Este es un tiempo especial para pensar en la comunión de los santos, porque de lo que tú y yo hagamos, como dice San José María en Surco, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Depende de la humanidad, en el fondo. Y este es un buen momento entonces para volver a pensar en esa conversión. Como decíamos, visión, coraje y acción, pero una acción, todo fundado en la oración.
Entre esos textos del libro del Papa para la pandemia, me parece, no estoy seguro si sale la entrevista con Astrid Nyberg, su biógrafo, una entrevista que dio en la mitad de la cuarentena, donde él le preguntaba, ¿y usted propiamente qué hace? Y entonces el Papa respondía, ¿cómo vivo yo espiritualmente la cuarentena? Inmediatamente responde, rezo más. Es lo mejor que puedo hacer. Rezo más, porque creo que debo hacerlo. Podemos pensar, yo creo que la respuesta también a nosotros nos sale espontánea, rezo más. Hemos de rezar más y espero, y todos, que en esta rato de oración uno pueda responder, sí Señor, he rezado más. Claro que podía rezar más todavía, pero sacamos ese propósito de rezar más. No sabemos qué viene en el futuro, cómo va a ser el próximo semestre. Bueno, es la incertidumbre que estamos en las manos de Dios en el fondo. Mientras tanto, lo único seguro es que podemos rezar más. Tampoco se trata, y es lo bonito del espíritu de la obra, de añadir cosas nuevas, de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Cuidar mejor el plan de vida que ya tenemos previsto. No es más que eso, que ya es bastante. Cuidar bien los ratos de oración, la puntualidad, la preparación, la intensidad, los propósitos. Cuidar el Ángelus, en este tiempo el Regina Coeli. Ayer hablábamos con un amigo que está haciendo el apostolado de que sus amigos conozcan esa oración del mediodía sobre la resurrección de Cristo, en el que saludamos a la Virgen y nos congratulamos con ella por la resurrección de su Hijo. Y hacer el examen de conciencia antes de acostarnos para ver cómo hemos aprovechado estos días o si nos hemos dedicado solamente a ver Netflix. Entonces uno dice, uy, Dios mío, pues me equivoqué, se me fue la mano, propósito para mañana, tantas horas de estudio, tantas horas de deporte, tantas horas de atención a las personas, tantas horas de descanso en la televisión, no es que no se pueda, pero con una distribución como fruto de el examen de conciencia bien hecho. La misa, que pues ahora toca hacerla a través de las redes sociales, pero que es un buen momento también para permanecer en ese hábito o adquirirlo si se ha perdido, de la misa ojalá diaria. En ese horario uno puede decir, pues voy a la misa de mi parroquia, o a la misa del Delta, o a la misa de Torre Ciudad, porque la misa del Papa ya se acaba este lunes. Bueno, pues ir cuidando la oración. Yo rezo más, dice el Papa, porque creo que debo hacerlo. Y luego dice una segunda faceta de su lucha espiritual, rezo más y pienso en la gente. Fíjate que hablábamos inicialmente de huir del egoísmo, ¿no? De la visión de no pensar en pobrecito yo que estoy encerrado, pensar en la gente. La verdad, nosotros somos privilegiados, pues porque seguramente todos los que compartimos esta meditación, pues tenemos la comida más o menos normal, más o menos los ingresos se han mantenido. Obviamente las instituciones pues siguen con los egresos y quizás los ingresos están disminuyendo, pero estamos bien. Entonces lo que hay que hacer es pensar en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa inmediatamente? Se le viene a la mente la gente que está muriendo sin tener compañía. Y eso que ya en Italia está pasando, nosotros todavía lo seguimos teniendo. Hay personas que están en una UCI y que no los puede visitar nadie porque se pueden contaminar. Y entonces personas que mueren sin compañía. Estos días uno de ustedes pues colgaba en las redes sociales como un pariente del abuelo murió sin poderse despedir. Lo normal es que uno al abuelo pues lo acompaña, muere de cáncer, está con él, lo abraza, se despide. Pues ahora no, porque la situación es así. Pues hay mucha gente que está pasando por esta situación, hay mucha gente intubada, hay mucha gente con sus parientes desaparecidos o con dificultades. Rezo más y pienso en la gente. Una muy buena oración es esa, ¿no? Pensar en los enfermos, pensar en los pobres, pensar en los desempleados, pensar en los empresarios que están con problemas, rezar por todas esas personas. Es algo que me preocupa, la gente. Pensar en la gente a mí me unge, me hace bien, me saca del egoísmo. Luego cuenta que se confiesa cada 8 días, que todos los martes va un sacerdote a confesarlo y que así también se termina de purificar del egoísmo. Pero bueno, es una buena manera de entender
cómo vivir la cuarentena, ¿no? Rezando más y pensando en la gente. Y eso se aplica en la vida ordinaria del Papa, que entonces hizo esa bendición extraordinaria antes de la Semana Santa. Nos contaba una persona que está en Roma que eso fue fruto de precisamente pensar en esas personas que se estaban muriendo sin recibir los sacramentos, sin recibir la gracia de Dios, excepto pues la que se puede recibir en la contrición perfecta. Pues entonces por eso decidió adelantar la bendición extraordinaria, la Urbi et Orbi, que es la manera de que llegue la bendición del Papa hasta el último rincón, para que aquellos moribundos, aquellos ancianos que estaban en una cuarentena obligada, pues pudieran recibir la gracia de Dios de esa manera directa, ¿no? Viendo al Papa, palpando ese mensaje del Evangelio. Pues luego la Semana Santa de un modo también muy especial, celebrada en la Basílica, y en la Pascua cuando nos hablaba de ese derecho a la esperanza. Bueno, ha sido toda una catequesis del Papa buscando que estemos muy unidos a Dios, muy sobrenaturales. Y ahora lo último que hizo fue, pensando en mayo, escribirnos una carta a todos los cristianos para invitarnos a vivir muy bien este mes que tradicionalmente se dedica a la Virgen Santísima, el mes de María, el mes de mayo. Y no es nuevo, Austin Iverick, el biógrafo, cuenta en El Gran Reformador que al obispo Bergoglio le impresionó mucho la devoción mariana del Papa Juan Pablo II, que fue el que lo hizo obispo a él. Y entonces cuenta cómo una tarde fue a rezar el rosario que dirigía el Papa polaco, que pasado mañana cumple 100 años de nacido. Él estaba delante de todos, cuenta, de rodillas. El grupo era numeroso, nos imaginamos pues rezar el rosario con el Papa, con Juan Pablo II. A mí me tocó también, yo viví del 94 al 97 en Roma con él y pues pude estar en varias misas y uno procuraba estar con él, tocarle la mano. Pues no tuve esos privilegios de estar muy cerca, pero se imagina uno ese rosario. Veía al Santo Padre de espaldas y poco a poco fui entrando en oración. No estaba solo. El Papa rezaba en medio del pueblo de Dios, al cual yo y todos los que estábamos allí pertenecíamos, conducidos por nuestro pastor. En medio de la oración me distraje mirando la figura del Papa. Pues no es distracción, en realidad estar ahí con el representante de Cristo en la tierra. Seguramente muchos de ustedes lo han experimentado, ver esa blancura de la sotana también refulge e impresiona, ¿no? Entonces ver ahí al vicario de Cristo en la tierra de cerca, y entonces me impresionaba su piedad, su unción, era un testimonio. Y el tiempo se me desdibujó. Y comencé a imaginarme al joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, al niño de Wadowice, en la misma posición en que estaba ahora, rezando Ave María tras Ave María. Cuánto impresiona la piedad del hombre santo, ¿no? La piedad de San Juan Pablo II efectivamente era edificante. No es que nosotros tengamos que hacer cosas llamativas, pero cuando uno ve un santo, y pues y más una persona con un cargo de estos, pues impresiona y ayuda mucho. Fíjate que la piedad de Juan Pablo le ayudó a Bergoglio, que terminaría siendo su sucesor en el solio de Pedro. Dice él, el testimonio me golpeó. Sentí que ese hombre, elegido para guiar a la iglesia, recapitulaba un camino recorrido junto a su Madre del Cielo, un camino comenzado desde su niñez, que como ustedes saben, quedó huérfano muy temprano, Juan Pablo II, y entonces su madre pues la acompañaba espiritualmente desde el cielo, pero de alguna manera él como que se aferró más todavía a la Virgen María. Bueno, y a su padre en la tierra, que también murió poco después. Y entonces le decía esa jaculatoria que tanto bien nos ha hecho, totus tuus, todo tuyo. Yo soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Una jaculatoria que aprendió de San Luis María Griñón de Montfort.
caí en la cuenta de la densidad que tenían las palabras de la Madre de Guadalupe a San Juan Diego. No temas, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Unas palabras bellísimas que están puestas en el balcón de la explanada en la Catedral de Guadalupe, porque es como una compañía tan grande, esas palabras de la Virgen. Me ha tocado ver cómo consuela a muchas personas en distintas dificultades, saber que María nos dice personalmente a nosotros como sus hijos, no temas, no estoy yo aquí que soy tu madre. Bueno, pues Bergoglio pensaba en esa palabra de María viendo rezar a Juan Pablo II. Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. Fíjate, el Espíritu Santo cómo actúa. Y si uno es dócil a las palabras del Paráclito o a lo que sugiere en la oración, lo concreta en un propósito. Uno puede decir, ve qué bonito estuve con el Papa. Hoy día pues intentaría tomarse la selfie, ¿no? O tomársela al menos más educadamente. Pero Bergoglio lo que pensó fue lo siguiente: el testimonio no se perdió en un recuerdo. Desde ese día rezo cotidianamente los 15 misterios del Rosario. Eso es un hombre que toma decisiones, ¿no? Un hombre que saca propósitos, un hombre que ve el Papa saca adelante la Iglesia acompañando a María en la contemplación de los misterios de la vida de su Hijo. Y la Virgen lo ha acompañado. Así es como se saca adelante la Iglesia. Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. Así debería ser la vida de María en mi vida. No digo que todos tengamos que sacar el propósito de rezar los 15 misterios. En la hora se acostumbra rezar el rosario todos los días y contemplar los otros misterios. De pronto puede ser hacerlo mejor, concretar más el momento en que vamos a contemplar los otros misterios del día y algunas veces ser más generosos y rezar más. Estos días con uno de ustedes me llevó a Fátima. Ahí estuvimos rezando. Qué gusto da, cuánto descansa, qué visión sobrenatural se adquiere estar acompañando a María. Está esa costumbre, por eso para recordar que en mayo se acostumbra a rezar en la obra esa romería, rezar 3 rosarios a María en una sentada. Pues ahora mucha gente hace que va a un misterio a Guadalupe, por decir algo, el rosario del día a Fátima y el otro misterio a Lourdes. En estos días uno me decía eso, que habíamos hablado de esto y que lo había hecho en su familia. Bueno, pues desde ese día rezo cotidianamente los 15 misterios del rosario. Y entonces nos escribió para este mes de mayo que en este mes es tradición rezar el rosario en casa, con la familia. Ahora estamos obligados a estar reunidos. Pues dice que obviamente se puede rezar en familia o individualmente, cada uno como quiera. Dice, las restricciones de la pandemia nos han obligado, entre comillas, a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual. Conozco algún caso de uno de ustedes que me ha contado que también hacen así una reunión de Teams, por ejemplo, o se puede hacer por WhatsApp, que se pueden reunir hasta 50 personas, una reunión virtual de toda la familia a rezar el rosario. A las 8 de la noche, el hijo que está en Bogotá, el otro que está en Canadá, el de Valledupar, y se reúnen a rezar el rosario. Qué bonito, rezar en familia virtualmente. Esa es una manera también de hacerlo. Por eso he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir según la situación rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez. El rosario es una oración muy tradicional en la Iglesia, que la han recomendado mucho los santos, porque es una manera de meterse en la vida de Cristo. Algunos protestantes se quejan de que lo importante es Jesucristo y no María, de que la epístola a los Hebreos dice que el único mediador es Jesucristo y nosotros ponemos de mediadora a María. Y bueno, no está de más pensar en esa objeción, pero también es bueno saber que Jesucristo mismo dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dijo a María que nosotros somos hijos suyos. Y a nosotros, representados en Juan, en el Calvario le dijo, hijo,
ahí tienes a tu madre. A nosotros nos dijo, nos entregó como último legado, como herencia maravillosa, como tesoro antes de morir, a su madre como madre nuestra. Pero además, lo más importante es que la devoción a María no aparta de Jesucristo. Basta con meterse por ese camino. Recuerdo que me contaban de un congreso mariano, mariológico, en Fátima, en esa gran explanada, está allá al fondo el gran santuario, aquí a la izquierda la capeliña, lo tengo muy claro pues por la romería de ayer. Y entonces había un congreso de mariólogos de todo el mundo y un profesor invitó a un colega suyo alemán protestante. Y entonces esto era alrededor del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de María. Y aparecía mucha gente, pues rezando el Via Crucis, ahí en esa explanada. Y entonces aquel teólogo protestante le decía, ¿qué se está haciendo la gente? No, están rezando el Via Crucis, que son revivir las 14 estaciones de la muerte de Jesús, del Calvario. Dice, ¿y por qué tanta gente? Entonces decían, no, pues porque mañana es la fiesta de la Ascensión de María. Y él mismo sacaba ese silogismo. O sea, la Virgen los atrae para que ellos consideren la vida de Jesús. Yo tengo una situación similar que me sucedió con un teólogo español que lo llevé a mostrarle Monserrate. He de decir que me hizo subir a pie en sotana y zapatos porque era un gran caminante y vio un reto maravilloso escalar aquellas escaleras para hacer un 3000, ¿no? 3100 metros de altura que hay ahí en el santuario. Pues a mitad de camino tocó quitarme la sotana, obviamente. Pero bueno, allá arriba le mostré la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, que en mi anterior subida, que se remontaba muchos años atrás, no la tenía en la cabeza, se ve que la habían llevado en esos años. Y le dije, mire, Montserrat. Entonces le conté la historia que había leído recientemente, y es que un bogotano, hijo de una familia numerosa, de un médico bogotano, uno de sus hijos fue a España y allí se hizo, ahora Agustinos me parece, se hizo agustino del santuario de Montserrat, ahí en Barcelona. Y entonces, cuando regresó a Colombia, pues trajo esa devoción a la Virgen de Montserrat y construyó una pequeña capillita en ese cerro. Y la gente empezó a rezarle a la Virgen de Montserrat, que pues colombianizada terminó llamada la Virgen de Monserrate y el Cerro de Monserrate. Y entonces lo que llama la atención es que pasados un par de siglos, aquel santuario, como todos saben, es un santuario donde se venera a Jesús caído, a Jesús en su pasión. Y entonces le conté, curiosamente, esto era una capilla de la Virgen de Montserrat y ahora es un santuario de Jesús caído. Y me dijo, no me extraña, porque la Virgen lleva a Jesús. El trato con María lleva a Jesús. Y por eso el rezo del Santo Rosario es fundamentalmente, así lo define Juan Pablo II, contemplar los misterios de la vida de Cristo con los ojos de María. En comunicación se habla pues no sé cómo se dice técnicamente, pero es como los ojos con que se miran, ¿no? Pues uno puede mirar, al enfocar, puede hacer una escena pues desde como la tercera persona, el que ve a los dos personajes que están ahí luchando y entonces desde fuera los mira a los dos. Pero hay otra manera que es mirar como si fuera uno de la cámara fuera uno de los personajes y ve al otro que le está disparando, por decir algo, ¿no? Pues bueno, es un poquito ese enfoque, esa sería la palabra, el enfoque. Uno mira la vida de Cristo con los ojos de María. Por ejemplo, si fuera los misterios de dolor, la oración de Jesús, ¿cómo miraría la Virgen a Jesús rezando? Los gozosos es más fácil, ¿cómo miraría la Virgen a Jesús recién nacido? Entonces no mirarlo desde fuera como un pastor, que también se puede, sino mirar a Jesús con los ojos de María. Es una manera de hacer la contemplación del misterio que da mucha profundidad. Bueno, pues es esto, se trata de que contemplar los misterios de la vida de Cristo, rezar el Santo Rosario, enamora de Jesús, lo lleva a uno a avanzar por la vida espiritual.
dedicar esos minutos, que tampoco son muchos. Un rosario bien rezado, pues son 20 minutos, tampoco pasa más de ahí. Y 20 minutos, pues la gente pone a ver Netflix y se pasa una hora cuando menos ha pensado, ¿no? Yo hubiera rezado 3 rosarios. O sea que tampoco es mucho, es cuestión de dedicar ese momento, se puede descansar entre una clase y otra, descansar los ojos de tanta pantalla, rezando un rosario, dando un paseo por la casa, yendo a la terraza, metiéndose en la vida de Jesús. Y la Virgen lo tira uno para arriba, que es lo que vio Bergoglio que le había pasado a San Juan Pablo Magno. ¿Por qué San Juan Pablo II es tan santo? Porque era un hombre muy mariano. Porque el lema de su vida era: soy todo tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas. Bueno, pues este mes de mayo nos ayuda a retomar de nuevo esa idea, ¿no? Que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y que la Virgen también se le dice es omnipotencia suplicante. Y hay una oración muy bonita, el Acordaos, donde se le dice: acordaos, oh piadosísima Virgen María. El prelado nos escribió una carta, ya no alcanzo a comentarla, porque hablar de María se le hace uno breve el tiempo. Pues él insiste en esta frase que es muy interesante. Fíjate lo que le decimos: jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a nuestra protección haya sido abandonado de vos. O sea, es que es omnipotente. Lo que uno pide por intercesión de María se le cumple. Si conviene, pues no le va a uno a pedir una cosa mala. Y a veces Dios quiere que uno rece más y entonces lo hace esperar. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta rezaba 60.000 acordados para montar un monasterio. Bueno, eso es mucho, pero bueno, una mujer que rezaba mucho y al final salía y han hecho una labor tremenda en todo el mundo. Pues el Papa nos propone, como ustedes conocen, 2 oraciones para pedir por la pandemia, que él mismo reza durante este mes. En la primera, curiosamente, no hace la petición explícita, solo dice: a ti nos encomendamos salud de los enfermos. Y agrega, como obispo de Roma que es: tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás. Es esa respuesta de fe. Obviamente los gobernantes tienen que tomar medidas, los médicos tienen que estudiar, pero el hombre de fe tiene que rezar y pedirle a la Virgen que nos conceda lo que le pedimos. La segunda oración sí concreta las peticiones. Consuela, pidámoselo ahora en este rato de oración. Consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Se lo pedimos, Madre nuestra. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia. El prelado también nos ha animado a que acudamos a la Virgen con esa ejaculatoria: Madre de misericordia. Implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine. Pidámoselo con fe. Y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Esa virtud que hemos visto, pues es como la protagonista de ahora. Y luego intercede por ciertas personas, que es una especie de curso básico sobre cómo debe ser nuestra oración. Pide por los médicos, por los enfermeros, por el personal sanitario y por los voluntarios, por los que asisten día y noche a los enfermos, por los sacerdotes que tratan de ayudar y sostener a todos. También intercede por los científicos para que encuentren rápido la curación, por los líderes de las naciones, hay que rezar por ellos. Y repite una petición que hacía desde el comienzo de su pontificado: Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Aquí en Colombia ha pasado que la industria militar, pues nacional, que cumple un papel pues recto, que es la defensa nacional, pues está construyendo camas, está construyendo elementos de protección hospitalaria y está dispuesta a construir los ventiladores de la universidad. También pide por la solidaridad humana, que debería formar parte importante de la conversión.
posterior a la pandemia. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de que pertenecemos a una única y gran familia, que tomemos conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos a ayudar las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, anima la perseverancia en el servicio, anima la constancia en la oración. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y podemos terminar sencillamente con las palabras con las que Él se dirige a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María. Juan Pablo II decía con los ojos de María. Francisco dice contemplar el rostro de Cristo, rostro gozoso, rostro de luz, rostro doloroso, rostro de gloria, con el corazón de María. Puede ser una manera de vivir el rosario. Voy a contemplar el misterio de la resurrección con el corazón de María. ¿Qué sentía la Virgen en su corazón cuando su hijo subía al cielo? Y ahí 10 Ave Marías pasan rapidito. Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Y mira lo que nos prometa: rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes por favor recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. Bueno, pues a la Virgen María, Madre de la Esperanza, le encomendamos estas intenciones que el Papa nos ha pedido. Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos consiga de su Hijo Jesús como ese aumento en la fe, ese aumento en la esperanza que lleve consigo una intensificación de nuestro amor a Dios y a los demás. Concluyamos con la plegaria que el Papa dirige cada día a nuestra Madre la Virgen. Oh María, le decimos desde nuestro corazón, oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.